profesor, compañeros. En esta ocasión le vamos a dar la presentación de la semana, el trabajo en video y el XMind. Los integrantes somos Luis Alberto Manrique, Sarita Trinidad, Jamie Vilches, Paola Soto y Solange Toribio. Aspectos éticos y sociales en los sistemas de información. Semana 4. Integrantes: Jamie Vilches, Sarita Trinidad, Paola Soto, Enrique Agreda, Luis Manrique y Solange Toribio. Profesor: José Carlos Benítez Palacios. Curso: Sistemas de Información Empresarial. Periodo 2016-02. Comprensión de los aspectos éticos y sociales relacionados con los sistemas. Aspectos éticos, sociales y políticos. Los aspectos éticos, sociales y políticos están muy vinculados. En la figura se muestra una forma de pensar acerca de estas relaciones. La introducción de nueva tecnología de la información tiene un efecto de onda, el cual genera nuevos aspectos éticos, sociales y políticos con los que debe lidiar en los niveles individual, social y político. Estos aspectos tienen 5 dimensiones morales: derechos y obligaciones de información, derechos y obligaciones de propiedad, calidad de sistema, calidad de vida y rendición de cuentas y control. Este modelo también es útil para identificar las principales dimensiones morales de la sociedad de información, que atraviesan varios niveles de acción: individual, social y político. Las 5 dimensiones morales de la era de la información. Derechos y obligaciones de información, derechos y obligaciones de propiedad, rendición de cuentas y control, calidad de sistema, calidad de vida. Tendencias de tecnología clave que generan aspectos éticos. El poder de cómputo se duplica cada 18 meses. Cada vez más organizaciones dependen de los sistemas computacionales para sus operaciones críticas. Los costos de almacenamiento de datos disminuyen con rapidez. Las organizaciones pueden mantener con facilidad bases de datos detalladas sobre individuos. Avances en el análisis de datos. Las compañías pueden analizar grandes cantidades de datos recopilados sobre individuos para desarrollar perfiles detallados del comportamiento individual. Avances en las redes. Es mucho más fácil copiar información de una ubicación a otra y acceder a los datos personales desde ubicaciones remotas. Conciencia de relaciones no evidentes, mejor conocido como NORA. NORA puede recibir información sobre personas de muchas fuentes distintas, como solicitudes de empleos, registros telefónicos, listados de clientes y listas de buscados, para luego correlacionar relaciones y encontrar conexiones ocultas oscuras que podrían ayudar a identificar criminales o terroristas. NORA también explora datos y extrae información a medida de que se generan estos datos. La tecnología de NORA puede recibir información de personas de distintas fuentes y encontrar relaciones oscuras que no sean obvias. Por ejemplo, podría descubrir que alguien que solicita empleo en un casino comparte un número telefónico con un criminal conocido y enviar una alerta al gerente de contrataciones. ¿Qué información puede averiguar NORA? Listas de vigilancia, sistemas de incidentes y arrestos, sistemas de transacciones de los clientes, registros telefónicos y sistemas de recursos humanos. Dentro del tema aspectos éticos y sociales en los sistemas de información, encontramos en segundo lugar al subtema la ética en una sociedad de información. Este subtema abarca 5 puntos. El primer punto son los conceptos básicos. Es importante saber algunos conceptos básicos como responsabilidad, que es un elemento clave de la acción ética. Responsabilidad significa que se acepta los costos, deberes y obligaciones potenciales por las decisiones que se toman. También es importante saber a qué nos referimos con rendición de cuentas.
Rendición de cuentas es una característica de los sistemas o instituciones sociales, que significa que hay mecanismos en vigor para determinar quién tomó una acción responsable. En tercer lugar, es importante saber a qué nos referimos con responsabilidad legal. Responsabilidad legal es una característica de los sistemas políticos en donde entran en vigor un grupo de leyes que permite a los individuos recuperar los daños que reciben en parte de otros actores, sistemas u organizaciones. Y en cuarto lugar, es importante saber qué es el debido proceso. El debido proceso es una característica relacionada de las sociedades gobernadas por leyes, y es un proceso en el que las normas se conocen y comprenden. Además, que existe la habilidad de apelar a las autoridades superiores para asegurar que se apliquen las leyes en forma correcta. Estos conceptos básicos forman el fundamento de un análisis ético, y este es precisamente el segundo punto, porque al enfrentarnos a una situación que parece presentar cuestiones éticas, nos podríamos hacer la pregunta de cómo deberíamos analizarla. Hay un proceso de 5 pasos que puede ser de gran utilidad. El primer paso sería identificar y describir los hechos con claridad, que significa averiguar quién hizo qué a quién y a dónde, cuándo y cómo lo hizo. El segundo paso sería definir el conflicto o dilema e identificar los valores de mayor orden involucrados, que se refiere a que generalmente una cuestión ética implica un dilema. El tercer paso sería identificar a los participantes. El cuarto paso sería identificar las opciones que se pueden tomar de manera razonable. Y el quinto y último paso sería identificar las consecuencias potenciales de sus opciones, que consiste en preguntarse a uno mismo, ¿qué pasa si selecciono esa opción de manera consistente a través del tiempo? Como tercer punto tenemos a los principios éticos candidatos. Porque una vez completo el análisis es importante hacernos la pregunta ¿qué principios o reglas éticas se debe usar para tomar una decisión? Es ahí donde encontramos a 6 principios o reglas éticas. La primera es la regla dorada, que nos dice haga a los demás lo que quiere que le hagan a usted. La segunda es el imperativo categórico de Immanuel Kant, que nos dice que si una opción no es correcta para que todos la tomen, no es correcta para nadie. La tercera regla es la regla del cambio de Descartes, que nos dice que si no se puede tomar una opción en forma repetida, no es correcta tomarla de ningún modo. El cuarto principio regla es el principio utilitarista, que nos dice que se tiene que tomar la opción que obtenga el valor más alto o grande. El quinto principio es el principio de aversión al riesgo, que nos dice que se tiene que tomar la opción que produzca el menor daño o el menor costo potencial. Y la sexta y última regla ética es la de no hay comida gratis, que nos dice que casi todos los objetos tangibles e intangibles le pertenecen a alguien más, a menos que haya una declaración específica de lo contrario. Como cuarto punto tenemos a los códigos profesionales de conducta. Los códigos profesionales de conducta se promulgan mediante asociaciones de profesionales, como la Asociación Médica Estadounidense, con siglas AMA, el Colegio Estadounidense de Abogados, con siglas ABA, la Asociación de Profesionales en Tecnología de la Información, con siglas AIPP, y la Asociación de Maquinaria Computacional, con siglas ACM. Estos grupos profesionales asumen la responsabilidad de regular en forma parcial sus profesiones al determinar los requisitos de entrada y la competencia. Y por quinto punto tenemos a los dilemas éticos del mundo real. Los sistemas de información han creado nuevos dilemas éticos en los que un conjunto de intereses se compara con otro. Por ejemplo, muchas de las grandes compañías telefónicas en Estados Unidos utilizan la tecnología de la información para reducir los tamaños de sus fuerzas laborales. Dentro de los aspectos éticos y sociales en los sistemas de información, tenemos derechos de información, privacidad y libertad en la era de Internet. Privacidad. Derecho de los individuos. Los derechos de los individuos refiere al no ser molestados y al no poder estar bajo vigilancia.
en donde la tecnología y los sistemas de información invaden de forma económica, redituable y efectiva a los individuos. La privacidad es protegida por las constituciones. Tanto en Canadá, Italia y Estados Unidos tienen constituciones muy bien establecidas contra esta política. En Estados Unidos, el derecho a la privacidad por parte de la primera enmienda refiere a las garantías de libertad de expresión, y la cuarta enmienda refiere al embargo de documentos personales. Estos dos puntos están prohibidos según la Constitución de los Derechos de Estados Unidos. Las prácticas honestas de información. Las prácticas honestas de información postulada por Estados Unidos es el conjunto de principios que ejecutan una relación y uso de información de las personas. Las prácticas honestas de información tienen interlocutores. Por un lado tenemos al poseedor del registro, que requiere información del individuo, y tenemos al individuo que requiere realizar una transacción. Entonces, la información del individuo se usa para realizar una transacción finalmente. Y la información del individuo está restringida para realizar alguna otra actividad. Las prácticas honestas de información impulsadas por la FTC postula la legislación privada, que es la protección de la privacidad en línea del consumidor, y la ley COPRA, que refiere a una ley para el uso en línea de niños menores de 13 años, y también la protección del uso en línea de los documentos de identidad. El FTC también ha generado actividades tales como la búsqueda de doctrina de prácticas honestas para regular el marketing dirigido a los usuarios. En actividades también tenemos la protección de los servicios financieros. La protección de los servicios financieros refiere al mantenimiento y transmisión de información de los individuos, y también la protección de los servicios financieros refiere a las instituciones financieras, que está prohibido divulgar para que postulen sus políticas y prácticas de privacidad. También en los derechos de información, privacidad y libertad en la era de Internet podemos enfatizar en lo que es la Directiva Europea sobre la protección de datos. Por parte de las empresas, la información principal e identificable es el conocimiento de los consumidores. Los consumidores conocen la información que propagan o le brindan a las empresas. También el conocimiento informado, que es el permiso con previo consentimiento del individuo. Los puertos seguros, política privada autorreguladora. También objetivos de regulación gubernamental y legislación, y no se restringe al gobierno. En derechos de información, privacidad y libertad en la era del Internet, también podríamos hablar de los desafíos de Internet para la privacidad, postulada por la información enviada por Internet, que atraviesa muchos sistemas computacionales antes de llegar a su destino. Son monitoreadas las comunicaciones, se capturan las comunicaciones y también se pueden almacenar las comunicaciones. En los desafíos de Internet para la privacidad también podemos ver los registros de actividades en línea, la búsqueda realizadas, páginas web visitadas, contenido accedido, elementos comprados o revisados son algunas de las cosas que se pueden revisar mediante el registro de actividades en línea, lo cual es un desafío para la privacidad. Las herramientas de monitoreo es revisada
Las herramientas de monitoreo revisan el World Wide Web, que son las 3 W al inicio de un link de internet. Las herramientas de monitoreo ayudan a quienes visitan los sitios web de las empresas, además de enfatizar en cómo dirigir mejor sus ofertas. En herramientas de monitoreo también están las cookies, que generan acceso a información de visitantes, pero sin su consentimiento. Las cookies conforman archivos de texto implantados en el disco duro cuando un usuario visita sitios web. Los bootwebs son objetos incrustados en correos y la web, que sirven para monitorear usuarios y sus correos. Los bootwebs capturan y transmiten información, la dirección del IP, la hora de envío y la página web, el tipo de navegador usado y los valores de las cookies implementadas. En herramientas de monitoreo también tenemos los modelos de consentimiento que son propuestos, que son el opt-in, que prohíbe a las empresas recolectar información personal a menos de que se apruebe la recolección de datos con previa información. Los modelos de consentimiento también está postulado por el opt-out, que recolecta datos hasta donde el usuario lo permite. En derechos de información, privacidad y libertad en la era de Internet también tenemos a las soluciones técnicas, que por un lado podría ser las plataformas de preferencia de privacidad, que brinda una selección del nivel de privacidad de interacción, y la plataforma de preferencias de privacidad permite comunicación automática sobre políticas de privacidad entre el comercio electrónico y sus visitantes. Siguiente punto tenemos derechos de propiedad intelectual. Son leyes existentes y las prácticas sociales que protegen la propiedad intelectual privada. Como palabra clave tenemos propiedad intelectual. Es la propiedad intangible creada por individuos o corporaciones. La propiedad intelectual está sujeta a una variedad de protecciones bajo 3 condiciones, que son secretos comerciales, derechos de autor o también llamado copyright, patentes y desafío por los derechos de propiedad intelectual. Secretos comerciales. Los secretos comerciales protegen las ideas actuales en un producto de trabajo, no solo su manifestación. Pues, para hacer valer esto, el creador debe hacer firmar un contrato de no divulgación para evitar el plagio. Segundo, derechos de autor o también llamado copyright. Son una concesión legal que protege al creador de propiedad intelectual contra la copia por parte de otras personas. Las protege incluso 70 años después de su muerte. La protección de derechos de autor dura 95 años a partir de su creación. Tercer punto, patente. Al propietario se le otorga un monopolio exclusivo sobre las ideas, detrás de una inversión durante 20 años, para asegurar que los inventores de nuevas máquinas o métodos reciban su recompensa. Los conceptos claves en la ley de patentes son originalidad, novedad e invención. Como último punto tenemos al desafío para los derechos de propiedad intelectual. Son las tecnologías contemporáneas de información, en especial el software, imponen ciertos desafíos para los regímenes existentes de la propiedad intelectual. Microsoft y otras empresas representadas por la Asociación de la Industria del Software y la Información, de siglas SIIA, la cual ejerce presión para nuevas leyes y cumplimiento de las leyes ya establecidas. ¿Has entendido el concepto de derechos de propiedad intelectual?
pasamos a la rendición de cuentas, de responsabilidad legal y de control. Las nuevas tecnologías de información desafían las leyes de responsabilidad legal existentes, así como las prácticas sociales de rendición de cuentas de los individuos y las instituciones, evitando la lesión de una persona debido a una máquina controlada. Los problemas de responsabilidad legal relacionados a una computadora. Los ejecutivos de los sistemas de información son responsables de los daños realizados por los sistemas desarrollados por su personal. En general, en la medida en la que el software sea parte de una máquina y ésta provoque daños, no solo físicos, sino también económicos, al productor del software y al operador se pueden hacer responsables legales de estos daños. Calidad del sistema y calidad de vida. Calidad del sistema. Análisis de las compañías de software. Depuran sus productos antes de liberarlo al mercado. Son conscientes de que embarcan productos defectuosos debido a que el tiempo y costos para corregirlo, todos los errores pequeños, evitaría que estos productos se liberaran algún día. Principales fuentes. Las tres principales fuentes de un mal desempeño del sistema son bugs y errores de software, fallas de hardware o de las instalaciones provocadas por causas naturales o de otro tipo, y mala calidad de los datos de entrega. Calidad de vida. Consecuencias sociales negativas de los sistemas. Son 8. El primero es el balanceo del poder, que se divide en dos, en centralizado y en periférico. El cambio es una computación muy descentralizada, acoplado con una ideología de otorgamiento de poderes a miles de trabajadores, junto con la descentralización de la toma de decisiones hacia niveles más bajos en la organización, han reducido los temores de la centralización del poder en las instituciones. Rapidez del cambio, tiempo de respuesta reducido para la competencia. El mercado global, que ahora es más eficiente, ha reducido los depósitos sociales normales que permitieron a las empresas durante muchos años ajustarse a la competencia. La competencia basada en tiempo tiene un lado malo. La empresa para la que usted trabaja tal vez no tenga suficiente tiempo para responder a los competidores globales. Mantenimiento de los límites familia, trabajo y diversión. Parte de este libro se produjo en trenes y aviones, así como que en algunas vacaciones y durante lo que alguna otra forma podría haber sido tiempo en familia. El peligro de la computación ubicua, el teletrabajo y la computación nómada, el entorno de computación tipo haga cualquier cosa en cualquier parte, es que en realidad se está volviendo verdad. Los límites tradicionales que separan el trabajo de la familia y la diversión simple y pura se han delimitado. Dependencia y vulnerabilidad. En la actualidad, nuestras empresas, gobiernos, escuelas y asociaciones privadas, como las iglesias, son en extremo dependencias de los sistemas de información y por lo tanto muy vulnerables si estos fallan. Crimen por computadora y abuso de la computadora. El crimen por la computadora es la acción de cometer actos ilegales a través del uso de una computadora o contra un sistema computacional. El abuso de la computadora es el hecho de cometer actos en los que se involucra una computadora que tal vez no sean ilegales, pero se consideran pocos éticos. Empleo tecnológico de derrame y pérdida de empleos de reingeniería. Por lo general, el trabajo de reingeniería es aclamado en la comunidad de los sistemas de información como un importante beneficio de la nueva tecnología de la información. Es mucho menos frecuente recalcar que el rediseño de los procesos de negocios podría llegar a provocar que millones de gerentes de nivel medio y empleados de oficina perdieran sus empleos. Equidad y acceso, incremento de las divisiones raciales y clases sociales. Debido a que el impacto de la tecnología de los sistemas en los diversos grupos de la sociedad no se ha estudiado con detalle, lo que se sabe es que la información, el conocimiento y las computadoras
y el acceso a estos recursos por medio de las instituciones educativas y las bibliotecas públicas se distribuyen a lo largo de las líneas étnicas y de las clases sociales, al igual que muchos otros recursos de información. Riesgo de salud. El RSI, CBS y el tecnoestrés. La enfermedad ocupacional más común en la actualidad es la lesión por esfuerzo repetitivo, el RSI. El tipo más común de RSI relaciona con las computadoras en el síndrome de túnel carpiano, que es el CTS. El CTS son síntomas del síndrome de túnel carpiano que incluye adormecimiento, dolor punzante, incapacidad de sujetar objetos y hormigueo. CBS, el síndrome de visión de computadora. Se refiere a cualquier condición de fatiga ocular relacionada con el uso de las pantallas en las computadoras, de escritorio, laptops, lectores electrónicos, teléfonos inteligentes y videojuegos portátiles. La enfermedad más reciente y relacionada con las computadoras es el tecnoestrés. El estrés incluido por el uso de las computadoras. Los síntomas incluyen fatiga, hostilidad hacia los humanos, impaciencia, fatiga. Algunos expertos, los humanos que trabajan de manera continua con las computadoras, llegan a esperar que las otras personas e instituciones humanas se comporten como computadoras, den respuestas instantáneas, estén atentos y demuestren una falta de emoción. Buenos días. En esta ocasión hablaremos sobre los proyectos prácticos del capítulo 4 desarrollado en el libro de Sistemas de Información Gerencial. Primero tenemos los problemas de decisión gerencial. Nos brindan dos casos. El primero es el sitio web USA Data. Hay 3 pasos para el uso de este sistema de información. El primer paso nos indica seleccionar un rango de búsqueda. Este rango de búsqueda puede ser por código zip, por ciudad, por condado, por estado o una opción más específica. Y luego escoger un rango más pequeño de búsqueda. En caso escogiste estado, puedes seleccionar un estado del país Estados Unidos. En el caso hemos escogido a Nueva York. El paso 2 sería definir una categoría de audiencia objetivo. El paso número 3 sería revisar la forma de pago. Acá seleccionas cuánto y cómo es la forma con la que pagarías acerca de la información que te está brindando el sistema de información. En cuanto a las preguntas que nos brinda el caso, nos dice: la primera, ¿los agentes de datos como USA Data generan cuestiones de privacidad? Pues nosotros creemos que sí. ¿Por qué sí y por qué no? Creemos que porque permiten obtener información de personas acerca de su estilo de vida, costumbres financieras, negocios, proyectos, etc., pero sin su aprobación. La tercera dice: si su nombre y demás información personal estuvieran en la base de datos, ¿qué limitaciones en cuanto al acceso desearía para poder preservar su privacidad? Nosotros creemos que se debería ofrecer esta información referencial en base a cifras o porcentajes estadísticos, para que así se proteja la privacidad de la población objetivo y a su vez ofrezca una referencia legítima del mercado en que se desea estudiar. En cuanto al segundo caso sobre la compañía de seguros, primero nos brindan la data, que es un informe de uso web durante la semana que finalizó el 9 de enero del 2011. En este nos dan una lista de nombres de usuarios, los minutos que estuvieron en línea y el sitio web que visitaron, especificando los minutos que estuvieron en ese sitio web. En cuanto al informe que se pide, la pregunta 1 nos indica hacer una lista de estos usuarios
y determinar cuánto tiempo estuvieron en línea en estas webs. En esta lista tenemos a Helen, a Claire, Patricia, Robert, Ernesto y Steven. En ese orden se les calificó, pues Helen obtuvo la calificación más alta cerca de los minutos en línea que estuvo, que fueron 260 minutos, y así sucesivamente. En la pregunta 2 indican si sus hallazgos y el contenido del informe tiene algún problema ético creado por los empleados. Pues sí, los empleados utilizan el tiempo de trabajo para visitar sitios web no relacionados con sus actividades laborales y encima cobran por este tiempo extra utilizado. La siguiente pregunta nos dice si está creando la compañía un problema ético al monitorear la forma en que sus empleados usan Internet. Nosotros creemos que no, pues la empresa tiene el derecho de saber cómo se utilizan sus recursos, en este caso informáticos, y de proveer a sus empleados un feedback que les permita realizar sus actividades de acuerdo a los objetivos de la organización. En cuanto a la obtención de la excelencia operacional, que es otro proyecto práctico del caso, está la creación de un blog simple. Para este se necesitan habilidades de software como creación de blogs y habilidades de negocios, el diseño de blogs y páginas web. Otra forma de proyecto práctico está en la mejora de toma de decisiones, que se realiza a través de la investigación de mercados en línea usando grupos de noticias de Internet. Para esto se necesitarán habilidades de software, de navegador web y grupos de noticias de Internet, y habilidades de negocios en el uso de grupos de noticias de Internet para identificar clientes potenciales.